Hay que poner, ya, listo, ya empezó a grabar. Ya empezará. Bueno, empecemos a ver ya. Listo. Entonces vamos a hablar, ya habíamos hablado y le habíamos hecho las preguntas de rigor al paciente con respecto a los motivos de consulta más frecuentes que se presentan en el aparato respiratorio. Ahora vamos a ver el examen físico, lo que se llama las maniobras básicas de exploración. Y vamos a empezar con inspección. Antes de empezar, si hay alguno de ustedes que me haga el favor de leer cuando se necesite leer, cuando yo les diga, para que yo, pues, acuérdense que voy hasta toda la mañana, incluso hasta la 1:00 de la tarde. Entonces, para que me haga el favor, ¿quién se ofrece voluntariamente para colaborarme en la lectura? Nadie. Bueno, listo. Pues empezamos. Como nadie se ofreció, entonces yo voy a dar la clase. Toda leyendo. Bueno, entonces con la inspección es importante que ustedes inspeccionen las diferentes regiones y líneas de demarcación visibles. Entonces, acuérdense que es lo que vamos a observar nosotros en el tórax del paciente, o sea, todo lo que son los tres planos, posterior, anterior y lateral. Estado de la piel, ¿sí? Se observa el tejido celular subcutáneo, las estructuras musculoesqueléticas, todo lo que es la caja torácica y la simetría de la caja torácica hay que observarla, como vamos a ver más adelante. Si hay alguna retracción o nosotros tenemos un abovedamiento, más o menos una depresión en el tórax, en algunos pacientes no tiene ese abovedamiento que llamamos aquí. Si hay retracción en alguno de los emitoras también se observa. Esto es una inspección general. Por ejemplo, forma, dirección, los movimientos de las costillas, cómo están los espacios intercostales, si hay alguna alteración en el espacio intercostal, pero eso solamente es con la vista, la inspección. Nosotros en este momento todavía no estamos tocando al paciente. Con respecto, por ejemplo, a lo que yo les he dicho anteriormente, que nosotros debemos ubicar desde el punto de vista anatómico, debemos ubicar las estructuras en el tórax para que usted no me diga, no, que tiene un dolor en la región anterior del tórax, sino hay que ubicarlo. Tenemos aquí la línea axilar anterior, la línea medio clavicular, la línea medio external, y aquí tenemos una ubicación de la cuarta línea de tercera costal, aquí, más o menos, línea aquí en este punto, tercera costal, y aquí vemos la sexta costal, más o menos tercera costilla, sexta costilla, ¿sí? Aquí tenemos un área que se llama infraclavicular, debajo de la clavícula, aquí supraclavicular, aquí el área llamada mamilar o mamaria y hipocondrio, en este caso hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Entonces, si usted se ubica anatómicamente aquí, usted va a definir exactamente en qué sitio es donde el paciente refiere el dolor. Acá vemos las líneas posteriores del tórax, vamos desde más adentro a más afuera. Entonces la línea más interna o central es la línea media vertebral posterior, o sea, la línea media de toda la vértebra posterior. Aquí la tenemos, ¿sí? Luego, hacia afuera, tenemos la línea paravertebral, o sea, esta es la línea media vertebral y esta es la línea paravertebral. Esta sería la línea escapular, o sea, borde interno de la escápula, y aquí la línea que ustedes ven acá, la línea medio escapular. Entonces, hay una línea que se encuentra, que atraviesa la mitad de la escápula, que es la línea medio escapular, y está la línea escapular, que puede ser interna, es en la cual donde divide el borde interno de la escápula. Lo mismo sucede del otro lado, línea media escapular y línea ¿qué? Línea escapular, esta que está aquí, y esta es la línea paravertebral. Y la del centro, que es la media vertebral posterior. Estas líneas son importantes porque cuando nosotros vayamos a hacer auscultación o vayamos a hacer percusión, vamos a encontrar que hay unos sitios específicos donde se pueden hacer mejor. Por ejemplo, para adelantarles el cuento,
los pacientes que vamos a hacer auscultación, la auscultación se escucha mejor en la parte posterior, se escucha mejor entre la línea, esta línea que es la línea escapular y la línea paravertebral. En esta zona se escucha mejor, porque aquí no se escucha bien, porque aquí se atraviesa el hueso de la escápula. Aquí en el centro está el hueso que es de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, en esa zona, entre el borde interno de la escápula y la línea paravertebral, aquí, de este lado y de este lado, donde se escucha mejor el pulmón, lo mismo que en la línea, en la área que se llama infraescapular, o sea, debajo de la escápula, que ahí no tenemos hueso. Eso para ubicarnos desde el punto de vista anatómico. Y las líneas laterales del tórax, que son la axilar posterior, la axilar media y la axilar anterior. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, percusión o vamos a hacer ocultación en esta zona, en esa percusión o ocultación la vamos a hacer a lo largo de la línea medio clavicular, la línea medio axilar, líneas medio axilar. Entonces, tipo de tórax normal, la forma, o sea, vamos a verla en la inspección, vamos a ver cuál es la configuración del tórax. ¿Por qué? Porque la configuración del tórax no depende directamente del mismo, sino de qué, de la columna, como vamos a ver más adelante, depende del mismo esternón y de las costillas. Como vamos a ver, una persona que tenga una desviación de la columna vertebral, eso invariablemente me va a producir también una alteración en la arquitectura del tórax. Se va a desviar el tórax, porque lógicamente está desviada la columna. Nosotros normalmente tenemos un tórax simétrico y acuérdense que, y eso lo habíamos hablado en la clase anterior, que nosotros podemos catalogar el tipo de tórax en paciente de acuerdo si es brevilíneo o es longilíneo. ¿Se acuerdan que el brevilíneo es un tórax que es corto pero ancho? Persona que es bajita y ancha, grueso. Y el longilíneo, que es un tórax que es largo, una persona larga y es delgado. O tenemos el normolíneo, que es algo intermedio entre el brevilíneo y el longilíneo. Ahora, también vamos a hacer inspección de la tráquea. Sí, las características de la tráquea y la evaluación de los movimientos respiratorios, que la vamos a ver más adelante, cómo se evalúan los movimientos respiratorios, que se evalúan en lo que nosotros llamamos como inspección dinámica. Con respecto a la tráquea, tenemos que mirar lo siguiente: si la tráquea está central, si está por encima de la horquilla external, la tráquea, y si la tráquea no está desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. Una desviación de la tráquea puede ser por patologías directamente de la tráquea, por patologías de la glándula tiroidea o incluso tumores que hacen que se desplace la tráquea hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de las malformaciones del tórax a la inspección estática. Acuérdense que yo se los dije en la clase pasada que nosotros tenemos dos tipos de inspección del tórax. Una que es estática, que es la que va a ver las características, la arquitectura y si hay deformidades o no. Y la otra dinámica que va a ver son los movimientos del tórax. Entonces vamos a concentrarnos en qué tipo de malformaciones podemos encontrar, las más frecuentes, porque hay muchas, pero vamos a hablar de las más frecuentes en la inspección estática del tórax. Entonces aparece el pectum excavatum, o sea, pecho excavado. Más o menos se presenta en 1 de cada 300 nacidos vivos. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación 5:1, ¿ya? Y es una malformación de la pared torácica y es frecuente. Es hundimiento de la pared torácica en la región anterior, específicamente en esta zona se va a producir, en el esternón se va a producir ese hundimiento de la pared torácica. Otra es el pectum carinatum, que es todo lo contrario. El paciente va a presentar, es hacia afuera, ¿sí? Es una malformación de la pared en la cual hay protrusión del esternón, ¿sí? Puede haber asociación con lesión de los cartílagos costales o no, y entonces se va el esternón hacia afuera de la parrilla costal. También en orden de frecuencia se presenta muy frecuentemente en los pacientes. Dicho sea de paso, tanto el pectum excavatum como el carinatum se pueden operar.
tiene que ser una lesión demasiado severa que comprometa la mayor parte del tórax para no hacer cirugía, pero ya hay cirugías que corrigen estos defectos. Y el otro que es muy importante, sobre todo para las patologías de origen respiratorio, es el tórax en tonel. O sea, el tórax en tonel es un tórax, ya ustedes conocen un tonel, el tonel es más ancho antero-posterior que lateral. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente con enfisema pulmonar. El paciente con enfisema comienza a acumular aire en los pulmones debido a que él tiene una dificultad para que ese aire que entra en sus pulmones entra al intercambio gaseoso. Entonces el paciente está con gran cantidad de aire en sus pulmones, pero no puede oxigenarse bien porque tiene una lesión de la membrana alveolo-capilar. Entonces, ¿qué sucede? Que este paciente alberga gran cantidad de aire en sus pulmones y esto hace que el diámetro antero-posterior de aquí a acá se aumente. Y es lo que se llama tórax en tonel, característico del paciente con enfisema pulmonar. Y también podemos encontrar dentro de esos tipos de tórax el que yo les había comentado, el cifoescoliótico. Esta es una paciente que tiene una cifoescoliosis, una desviación de la columna, y si bien es cierto, el trastorno primario es en la columna, sí me va a producir también, lógicamente, una desviación y trastorno de la arquitectura del tórax. Lo mismo que en el paciente que tiene cifosis, tiene una cifosis cérvico-dorsal. Miren ustedes esta cifosis y esto me va a alterar lógicamente la configuración, la arquitectura del tórax. Entonces fíjense ustedes que cuando nosotros estamos haciendo la inspección, pues lógicamente vamos a encontrar algún tipo de alteraciones en esa inspección en el paciente y eso es importante anotarlo. Otra cosa importante que nosotros vamos a determinar en el paciente y que ya eso hace parte de la inspección dinámica, un componente de la inspección dinámica es la frecuencia respiratoria. Y aquí en la frecuencia respiratoria, como dice aquí, ocurre muy frecuentemente que cuando nosotros tomamos los signos vitales, a veces se nos olvida, ya sea al principio o al final, se nos olvida tomar la frecuencia respiratoria. Entonces siempre debemos tomar la frecuencia respiratoria en el paciente. Acuérdense que la toma de la frecuencia respiratoria, si el paciente sabe que le están tomando la frecuencia respiratoria, puede inducir a que el paciente aumente su frecuencia o disminuya su frecuencia respiratoria. Por eso es que es importante que esté la parte del tórax desnudo y que usted comience, incluso hablando con el paciente de otras situaciones, usted comience a evidenciar sin que el paciente se dé cuenta cuántas veces el tórax se expande en un minuto. Ya, entonces, por eso, y aquí hago énfasis en que se debe tomar siempre junto con los otros signos vitales. Entonces, normalmente, pues, se utiliza un reloj que tenga secundero y entonces el paciente, en algunas ocasiones, las personas lo que hacen es que toman el número de expansiones, las veces que se levanta el tórax en 30 segundos y lo multiplican por 2. Pero hay situaciones en las cuales el paciente tiene alteraciones o es irregular, que es mejor que ustedes lo tomen en un minuto, pero la idea es que ustedes que están empezando, lo mismo que sucede con la frecuencia cardíaca, se debe tomar en un minuto y no en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Ustedes se acuerdan que ya la frecuencia respiratoria normal está entre 12 y 20 por minuto, siendo, si es menor de 12, es bradipnea y por encima de 20 es taquipnea. Entonces, vamos por aquí. En la inspección general también hay otras situaciones que hay que determinar si el paciente las tiene y eso se puede observar a simple vista, que es si el paciente tiene cianosis. Acuérdense que cianosis es un motivo de consulta también del orden respiratorio. Y si esa cianosis es alrededor de la boca peribucal o de las mucosas o es una cianosis distal periférica, o sea, a nivel de la parte distal de los dedos de las manos o de los pies. También hay que mirar la morfología de los dedos. Hay unos dedos que se llaman que dedos en palillo de tambor, que ustedes lo van a ver en patología. Son los pacientes con insuficiencia cardíaca, pueden tener ese tipo de dedos. También hay que mirar la fascia del paciente, la coloración de la cara. Yo le había dicho que hay algunos pacientes con EPOC, específicamente con bronquitis crónica, cuando hablamos de
de cianosis hablamos que los pacientes con bronquitis crónica que están con esta enfermedad severa pueden tener una coloración azulosa en la cara debido a poca oxigenación. O el otro, que es el paciente con enfisema, que es todo lo contrario, la cara está rosada, cara llena, que dice, si ustedes buscan, se llama fascia pletórica, o sea, fascia llena o rosada, característico, por ejemplo, del paciente con enfisema pulmonar, o incluso la fascia puede ser pálida, casi que tirando a blanco en un paciente que tenga una anemia severa, la fascia puede ser con palidez. Entonces, estamos observando, si ustedes guardan un orden específico en ir observando las características, pues vamos a no solamente vamos a tener una idea de lo que el paciente tiene, sino un diagnóstico adecuado. Cicatrices que el paciente puede presentar en el tórax. Por ejemplo, los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente por alguna alteración torácica o incluso cardíaca, los pacientes que le han hecho cirugía de corazón abierto tienen una cicatriz en toda la parte del esternón. Entonces también hay que describir las cicatrices que tenga el paciente y preguntar sobre ellas, ya que estamos haciendo inspección general. En los hombres, observar si hay ginecomastia, que es un aumento de la glándula mamaria en el hombre, que puede ser uni o bilateral. Todo eso hay que describirlo en el examen físico de este paciente en la inspección general. Y si tiene algún tipo de circulación agregada o colateral que no debería estar en ese sitio, en la región del tórax, y que se observe esa circulación ahí, generalmente venas que están en la zona donde no deberían aparecer, esa circulación colateral también hay que describirla. Por ejemplo, en el paciente con síndrome de vena cava, con obstrucción, un proceso obstructivo a nivel de la vena cava, comienza a aparecer circulación colateral a nivel del tórax. Entonces, todo eso hay que describirlo en inspección general. Y acuérdense que esa inspección general comprende la inspección, continuando con la estática, vamos a hablar de deformidades, ya habíamos hablado bilaterales, que es lo que nosotros observamos, donde ambos emitoras tienen un tórax en tonel, que es característico del paciente con enfisema pulmonar, debido a que el diámetro antero-posterior, como observamos en la gráfica, aumenta más que el diámetro transversal. Y hay otro tórax que es todo lo contrario del tórax en tonel, o sea, el paciente tiene completamente bastante disminuido el diámetro anteroposterior. Es el famoso tórax paralítico que se presenta en raquitismo o en pacientes con tuberculosis, en la cual es muy delgadito el tórax, el diámetro anteroposterior, por eso se llama paralítico. O la que ya habíamos visto, y todavía no hemos hecho dinámica, lo que ya hemos visto, que es el pectum excavatum, o sea, que se puede ir incluso con atrofia del diafragma. El tórax en quilla, que es el mismo pectum carinatum, o sea, que el tórax se va hacia adelante. Acuérdense que la quilla de los barcos es la parte que sobresale adelante en los barcos, mejor dicho, la parte que rompe la ola, tiene una saliente. Y por eso ese pectum carinatum también se llama tórax en quilla, por esa saliente que tiene en el pecho. Y el otro que ya habíamos hablado, que es el tórax sifo-escoliótico, que es característico del paciente que tiene una desviación de la columna, en este caso una sifosis o escoliosis, y entonces eso me va a producir también una alteración en la conformación, en la arquitectura del tórax. Entonces vamos a hablar de la dinámica, esto es importante, y esos 4 componentes es importante que ustedes tengan bien claro que son frecuencia respiratoria, profundidad, tipo, son 4, y ritmo. Frecuencia, profundidad, tipo y ritmo. Entonces vamos a hablar de la inspección. Acuérdense que la dinámica es lo que ya se mueve. Y lo que se mueve ya es la frecuencia respiratoria. Ya habíamos hablado cómo se toma la frecuencia respiratoria, que la tomamos en 1 minuto las veces que se expande el tórax y contamos cuántas, que lo normal es entre 12 y 20. Si está por debajo de 12, si está por encima de 12 se llama, de 20 se llama taquipnea, y si está por debajo de 12 se llama bradipnea. Entonces ya este es un componente importante de la inspección general dinámica, la frecuencia respiratoria. Otro, además de la frecuencia, nosotros podemos evaluar profundidad, o sea, qué tanto se profundiza el paciente cuando hace una inspiración. Entonces, la profundidad la podemos clasificar de 2 formas, hipopnea o batipnea.
La hipopnea es cuando es una respiración superficial, el paciente no profundiza, sino que es completamente superficial. Y la batipnea es una respiración profunda. Generalmente, oígase bien, y eso que porque es lógico, cuando un paciente tiene hipopnea está taquipneico, o sea, es rápida y superficial. Y el paciente con batipnea es profunda, generalmente con bradipnea, porque se demora más en profundizar, entonces va con bradipnea. Y cuando es superficial, o sea, hipopnea, el paciente está taquipneico, o sea, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 20. Entonces ya tenemos dos componentes de la inspección dinámica del tórax, frecuencia respiratoria y profundidad. El otro componente es el tipo de respiración y esto depende si es hombre, mujer o niño. Generalmente en las mujeres tienen una respiración más que es costal superior, o sea, costilla hacia arriba, mientras que el hombre es costo abdominal, o sea, utiliza tórax pero también utiliza abdomen. Y en los niños, sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes, es de tipo abdominal. Si ustedes miran un niño respirando, el niño tiene una respiración más de tipo abdominal, o sea que se mueve más el abdomen incluso que el mismo tórax. Eso es característico en los niños por su estado de madurez todavía neurológica. Entonces ya tenemos tres componentes de la inspección dinámica: frecuencia respiratoria, profundidad y tipo. Ahora vamos a hablar del ritmo respiratorio. ¿A qué se refiere el ritmo? Que normalmente cuando la respiración de nosotros tiene tres componentes. Uno que es inspiración, otro que es expiración y un periodo que antecede nuevamente a la inspiración, que es un pequeño, corto periodo de apnea, muy pequeñito. Normalmente nosotros tenemos ahora, no estoy hablando de una inspiración y expiración forzada, la que hacemos normalmente. Cuando manejamos nuestro volumen corriente, que es de 500 mililitros normal, nosotros tenemos una inspiración que demora un poquito más, 3 segundos, la expiración 2 segundos y un periodo de apnea de 1 segundo. Esto es más o menos 3, 2, 1. 3 inspiración, 2 expiración y 1 apnea. ¿Qué sucede? Que esta es nuestra respiración normal en reposo y sin estar haciendo nada forzado. ¿Qué sucede? Que este ritmo se puede alterar. ¿En qué caso se puede alterar? Por ejemplo, en el paciente que tiene enfisema, acuérdense que el paciente que tiene enfisema tiene una gran cantidad de aire en los pulmones. ¿Qué hace el paciente? Limita la inspiración. ¿Para qué? Porque él no necesita más aire, tiene mucho aire en los pulmones y aumenta la expiración. ¿Para qué? Para botar todo ese aire. Entonces, en ese caso, en el paciente con enfisema, se altera el ritmo respiratorio y ya no es 3, 2, 1 inspiración, sino que incluso la expiración es 3, la inspiración es 2 y la apnea 1. O sea que se invierte. Ya en ese caso es más larga la expiración que la inspiración, debido a que ese paciente tiene que demorar más tiempo para sacar el aire de los pulmones y él limita entonces la inspiración. ¿Entendieron esa parte del ritmo? Sí, bro. Listo, continuamos. Entonces son 4 componentes: frecuencia, profundidad, tipo y ritmo respiratorio. También en la inspección dinámica, porque es algo que está moviéndose, vamos a ver qué signos tiene el paciente de compromiso respiratorio, o sea que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, que está comprometido desde el punto de vista de su aparato respiratorio. ¿Cuáles son esos? Aleteo nasal. Entonces, en los pacientes que tienen dificultad respiratoria por una bronquitis, una bronquiolitis, un característico del asma bronquial, y que tiene dificultad para respirar, comienza a hacer aleteo de la ala nasal, y eso tratando de buscar mayor cantidad de aire. Y entonces esto es un signo de compromiso respiratorio, el aleteo de las alas nasales. El otro son los tirajes. Los tirajes son retracciones que tiene el músculo o el tejido en ciertas partes, como por ejemplo a nivel por encima de la clavícula, por encima del esternón, o incluso tirajes intercostales entre una costilla y otra. Comienza a hacer tirajes para ver si de esta forma el pulmón puede agarrar mayor cantidad de aire del ambiente. Eso se llama tirajes. Estridor, que es un sonido característico, y ya lo vimos, ¿se acuerdan el semestre pasado que aunque fue virtual, se les mandó los sonidos respiratorios y los cardíacos? ¿Se acuerdan?
que se le mandó un audio. Jóvenes. Sí, profe. Ustedes deben conservar ese audio todavía, en el cual ahí se escucha cómo se escucha el estridor, o también que se llama cornaje, que es un sonido de alta intensidad, tanto inspiratorio y expiratorio, que me está hablando de que hay una obstrucción de la vía aérea superior, que incluso puede ser cuando el paciente está comiendo, que yo les comentaba que se atravesaba la comida, sigue un pedazo de ñame o de yuca que yo les dije, y entonces el paciente comienza a hacer estridor. Eso es un signo de compromiso respiratorio. O también otro signo que nosotros podemos observar, y por eso tenemos que consignarlo en la inspección dinámica, es la utilización de los músculos accesorios. Nosotros tenemos unos músculos accesorios que casi no utilizamos cuando estamos respirando normalmente, que son el esternocleidomastoideo y los intercostales. Normalmente eso solamente comenzamos a utilizarlo cuando tenemos un déficit respiratorio. Entonces, allí está, con respecto a la inspección, tenemos la inspección estática y la inspección dinámica. Bueno, pasamos. ¿Alguna pregunta con respecto a la inspección? Nada, no hay preguntas, pero contesten algo, porque es que se quedan callados. No, doctor. Que yo no sé si entonces si me están escuchando o no. Bueno, listo. Los veo como dormidos. Bueno, entonces vamos a ver palpación. Es complementaria a la inspección de los datos que tenemos en la inspección. Entonces lo vamos a corroborar. ¿En dónde? En la palpación. ¿Qué determinamos en la palpación? Sensibilidad, ¿sí? Elasticidad, cómo se expande el tórax, y si hay las vibraciones vocales. Cuando nosotros hablamos, se transmiten, ahora vamos a ver eso, se transmiten las vibraciones vocales a través del tórax, y nosotros con la mano abierta podemos palpar esas vibraciones vocales, o también llamada frémito. Hay que preguntar si el paciente venía con dolor, ¿sí? ¿Sí? Siempre es importante que usted examine de último el área donde el paciente presenta dolor. Y eso es lógico porque si nosotros comenzamos en el área de tórax donde el paciente presenta dolor, lo más probable es que el paciente no nos colabore para continuar con el examen, porque ya lógicamente estamos incluso intensificando ese dolor en el paciente. Entonces siempre que vamos a palpar, hay que preguntarle al paciente dónde es el dolor, y no iniciar por esa parte, sino por las otras partes del tórax. Y lo último que vamos a palpar es la zona de dolor. Vamos a buscar con la punta de los dedos qué estructuras del tórax, vamos a tocar los espacios intercostales, se busca si hay inflamación, si hay alguna asimetría, si hay algún abombamiento, o incluso abombamientos hacia afuera o retracción de alguna parte del tórax, si hay algún dolor que se provoque con la palpación de nosotros. Y al mismo tiempo, como estamos tocando, estamos verificando cantidad y calidad de la masa muscular sobre la pared torácica. Las personas que tienen enfermedades catastróficas, debilitantes, como en caso de cáncer en estados avanzados o insuficiencias renales avanzadas, son pacientes que pierden mucha masa muscular. Entonces, cuando nosotros tocamos en esa zona del tórax, casi que tocamos es cuero y como dice el otro, piel, y por debajo casi que no hay tejido celular subcutáneo y se pierde el músculo. Por ejemplo, en los viejitos, en los ancianos también se comienza a perder esa masa muscular, porque son proteínas que ya se utilizaron para otras cosas, y entonces el paciente pierde esa masa muscular. Entonces tenemos que verificar ese estado de masa muscular de la pared torácica. Y entonces comenzamos a determinar algo que se puede determinar por palpación, que son los frémitos o vibraciones vocales. Como les dije, las vibraciones vocales son vibraciones que se producen a las cuerdas bucales, al paso del aire por las cuerdas bucales, y se transmiten a todo el tórax. ¿Sí? Son forzadas del pulmón, se transmiten a la pleura, y de la pleura se transmiten al pared del tórax, y nosotros la palpamos. Pero no es más, si ustedes comienzan a hablar ahora y se tocan el tórax, lógicamente que van a sentir unas vibraciones. Esas son ¿por qué es importante? Ahora un poquito más adelante vamos a saber por qué es importante en la maniobra de evaluación. Otra cosa
es que las vibraciones normales o fisiológicas, no estamos hablando de patológicas, ya cuando se haya alguna alteración, ya viene lo patológico que lo vamos a hablar ahora. Lo normal es que en los niños, ¿sí?, son menos intensas, lógicamente los niños tienen una voz tan gruesa, es una voz muy aguda. En ancianos también porque la voz es débil, ¿sí?, velada. Y donde más se escuchan las vibraciones vocales son lógicamente en los adultos. Y más en los hombres que en las mujeres debido a la característica de la voz que tenemos los hombres, una voz más gruesa que en las mujeres, una voz en la cual lógicamente se va a transmitir más la vibración en la pared del tórax. Entonces, para explorar las vibraciones vocales tenemos que ir a los tres planos: posterior, lateral, y comenzamos de arriba hacia abajo en un emitora, luego paramos al otro, y por último la palpación comparativa. O sea, pues empezamos por un emitora y comenzamos, ahora les voy a mostrar la gráfica, comenzamos colocando la mano y decirle al paciente que diga algo que genere vibración, por ejemplo 33, ¿sí? Ferrocarril, algo que produzca, que se genere una vibración. Entonces, cada vez que nosotros le decimos al paciente que cada vez que nosotros le toquemos, que le hagamos palpación, el paciente diga la palabra. Y así vamos de un emitor hacia arriba hacia abajo, del otro emitor hacia arriba hacia abajo, parte anterior, lo mismo que parte posterior, y luego colocamos ambas manos, una de un lado y otra de otro lado, y comparamos la vibración. Aquí vemos cómo en la parte anterior, pues comenzamos de arriba hacia abajo, vamos aquí, llegamos hasta abajo, luego nos vamos de aquí arriba nuevamente hasta abajo, ¿sí? Y luego en forma bilateral colocamos una mano aquí y otra mano acá y vamos comparando, en la medida que el paciente diga la frase, si la vibración se transmite de igual manera de un lado a otro. Lo mismo hacemos en la parte posterior, de arriba hacia abajo. Y de esa forma es como nosotros palpamos las vibraciones vocales. Es una técnica de palpación del tórax. Ahora, si el paciente tiene una masa, se altera la vibración vocal, lógicamente, porque ya hay una diferencia entre la vibración vocal donde está la masa y la vibración donde no hay ninguna masa. Ahí se altera la vibración o se aumenta la vibración en este sitio, y entonces nosotros tenemos que colocar alteración de la vibración vocal en tórax en tal sitio, en el emitórax derecho o en el emitórax izquierdo. Y otro que también podemos hacer por palpación es la maniobra de expansibilidad del tórax. Normalmente cuando nosotros respiramos, inspiramos, el tórax se expande y luego baja nuevamente. Inspiración y expiración. Puede ser anterior o puede ser posterior. Aquí les traigo la imagen de cómo se hace la expansibilidad del tórax. Se verifica la expansibilidad del tórax en la región posterior. Nos vamos a los vértices, colocamos las manos de esta forma, cosa que nos queden estos dedos unidos, no unidos, sino uno frente al otro. Luego que ya hacemos esto, le decimos al paciente que tome aire profundo, que inspire y luego expire. ¿Qué sucede? Si el paciente tiene una buena expansibilidad del tórax, pues estos dedos se separan y nuevamente se unen. En el momento que inspira, los dedos se separan porque lógicamente el tórax se mueve hacia arriba. Y en el momento que expira, nuevamente se unen acá. Y de eso depende. En los pacientes que tengan un problema de expansibilidad del tórax, estos dedos casi no se separan. De este no se separa porque el tórax no alcanza a expandirse bien. Lo mismo lo hacemos en la parte inferior, o sea, para ver las bases pulmonares, colocamos las manos aquí de esta forma, abrazando de ambos lados y los dedos que queden aquí. ¿Qué sucede? Cuando nosotros le decimos al paciente que tome aire profundo, el tórax se distiende, los pulmones se distienden, el tórax se distiende y entonces estos dedos se separan, este con este. Y así miramos cómo es la expansibilidad. Lo mismo lo podemos hacer en la parte anterior, entre las clavículas, y en la parte anterior, en la base del pulmón. De esa forma, nosotros determinamos la expansibilidad del tórax. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta maniobra? Doctor, ¿qué tanto deberían separarse los dedos, más o menos en medida? Bueno, esa es la pregunta que tenían que hacer todo el mundo. Normalmente eso
se establece es que el dedo debe tener una separación de unos 3, 4 centímetros. No hay un valor exacto y eso lo establece uno determinando en pacientes que son normales, que no tienen problemas de expansibilidad, y uno comienza a establecer las diferencias por experiencia. Por eso que es importante que ustedes comiencen a hacer estas maniobras y ustedes se las hagan a una persona que no tenga ningún problema de tipo respiratorio y ustedes van a ver cómo se separan los dedos. En cambio que la persona que no tiene una buena expansibilidad, los dedos casi que no se separan porque lógicamente en el pulmón no está entrando mucho aire porque no se puede expandir. Pero no hay una medida exacta que yo te digo. Generalmente uno se separa, por la experiencia que he visto yo, se separan 2, 3 centímetros, incluso hasta 4 centímetros, dependiendo también de las características de la persona. Pero deben separarse y deben separarse mínimo más de 2 centímetros deben separarse. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, para la palpación, acuérdense que hay que hacer general, recorrer con la mano. Acuérdense que en la palpación vamos a ver si hay trastorno de la sensibilidad, que puede ser dolor en un sitio específico del tórax. Para eso vamos a recorrer con la mano. Y hay otra característica que yo le agrego también a la palpación, ya que estamos aquí haciendo el resumen de la palpación, es lo que se llama crepitación. La crepitación es como sensación, como si uno estuviera espichando algunas bolsitas, como cuando yo les explicaba ayer que el ejemplo más característico es que hay algunos plásticos que vienen en el electrodoméstico que traen una serie de burbujitas. ¿Sí los han visto? ¿Lo han conocido? Sí, sí. Bueno, entonces cuando usted picha eso, coge y lo aprieta, usted siente que eso se llama crepitación, como si se estuvieran reventando todas esas burbujas. O cuando usted tiene una esponja y la estripa, bueno, también. Eso se llama crepitación. Y una crepitación, cuando usted esté palpando, oígase bien, cuando usted esté palpando toda la zona del tejido celular subcutáneo que se encuentra en el tórax, o sea, toda la piel y por debajo de la piel, ese tejido celular subcutáneo, y usted encuentra esa crepitación, eso es un signo característico del paciente con neumotórax, lógicamente que está saliendo aire hacia el tejido celular subcutáneo. Eso se llama crepitación del tejido celular subcutáneo en el caso, por ejemplo, de neumotórax. Acuérdense que la expansión del tórax se hace en la parte de adelante y atrás. Se le dice al paciente que respire profundo y nosotros verificamos la simetría si se separan los dedos en forma adecuada, igual como también se hacen en los vértices, donde se hace en el vértice y en las bases pulmonares. Es esta maniobra que yo le estoy hablando aquí. Vemos cómo se separan los dedos en forma simétrica y si se separan bien. Ahora, podría ser que el paciente, oígase bien, tenga un problema en un emitora, por ejemplo, en el emitora izquierdo, pero el emitora derecho esté bien, entonces lógicamente que ya esto pierde simetría, la separación de los dedos aquí, porque ya no se separan en forma igual. Entonces, por eso que se llama simetría, verificar simetría. Y lo otro que ya habíamos hablado, que eran las vibraciones vocales. Acuérdense que es un ruido que es palpable. Comparar los emitoras, acuérdense que tenemos que empezar de arriba abajo en un emitora, luego el otro de arriba abajo, y luego comparamos ambos emitoras. Si hay alguna alteración o en el paciente deja de escucharse en un emitoras o se escucha demasiado en un emitoras, lo que quiere decir que de pronto el paciente tenga una masa que está intensificando la vibración vocal. Esto con respecto a la palpación. Bueno, ahora viene la percusión. Entonces, para no alargarles el cuento, ya nosotros habíamos hablado de percusión. ¿Se acuerda cuando hablamos de maniobras básicas de exploración? Y hablamos de que la que utilizamos normalmente nosotros es la dígito digital. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la táctil dígito digital, nosotros estamos mirando la elasticidad del pulmón. Porque eso, cuando nosotros percutimos con el dedo percutor sobre el dedo plexímetro y estamos en el espacio intercostal, nosotros vamos a determinar qué tanta aire tienen esos pulmones. Entonces, eso es la percusión dígito digital. No voy a prolongarme mucho en esto porque ya habíamos hablado de esa primera parte. Otra idea es que, acuérdense que la más utilizada es la dígito digital y que nosotros tenemos capacidad de oír esos sonidos porque el oído puede percibir
vibraciones por segundo, entre 16.000 y 40.000 vibraciones por segundo, y eso lo podemos determinar cuando nosotros golpeamos en un sitio específico. ¿Qué es lo importante aquí? De la intensidad. ¿Y de qué depende? De la amplitud de las vibraciones. Entre más vibraciones produzca el golpe que yo hago en una superficie, me da mayor intensidad porque hay mayor vibraciones. Y al haber más vibraciones hay más frecuencia y eso me da un tono agudo. Ahora, si hay menor frecuencia de vibraciones, me produce un tono grave. Es lo que diferencia que hay entre timpánico o sonoro y mate. El sonido timpánico o sonoro es un sonido de alta frecuencia, lo cual me da un tono agudo, tono alto. Mientras que el sonido mate no me genera mucha frecuencia y entonces es un sonido grave, que es el que casi no se escucha. Entonces, cuando nosotros percutimos bien el pulmón, es sonoro porque me genera una gran frecuencia y me da un tono agudo. Mientras cuando nosotros percutimos sobre el hígado o sobre el hueso, que son estructuras sólidas, entonces lógicamente que la frecuencia es menor y entonces el sonido es grave. ¿Sí? Y el timbre, que depende del cuerpo que nosotros percutimos. Entonces no es lo mismo percutir abdomen que percutir tórax o percutir músculo. Entonces eso me da un timbre característico. Bueno, entonces empezamos a hablar, nosotros vamos a determinar la sonoridad por percusión en el plano anterior, posterior y lateral. Entonces, fíjense, ya habíamos hablado algo de esto la semana pasada con respecto a la sonoridad en el plano anterior. Vamos primero y segundo espacios, ¿sí? Es donde se encuentra tanto, sobre todo en el pulmón, en el emitor izquierdo, en el primer y segundo espacio es donde hay sonoridad mayor, porque ahí no tenemos estructuras que se atraviesen ni estructuras sólidas. Entonces, en ese sitio es donde hay sonoridad mayor. Ya cuando llegamos en el segundo y tercer espacio, en la mujer se aparece el submate o mate por la presencia de las mamas. Acuérdense que en las mujeres la presencia de las mamas me da un sonido que se diría mate en ese sitio. Y ya cuando llegamos a la tercera arco costal, la tercera costilla y tercer espacio izquierdo, si estamos al lado izquierdo, ya en el tercero es submate y de ahí hacia abajo es mate por la presencia del corazón. Eso lo vamos ahora a analizar mejor en dibujo. Entonces, que en el tercer espacio intercostal y la costilla ya comienza a haber submate. Y de ahí para abajo ya no se va a escuchar tanta frecuencia, no es agudo, sino grave, debido a que hay la presencia del corazón y me genera un sonido mate. Ahora, del lado derecho, en el cuarto y quinto espacio derecho, ya por debajo del quinto comienza a aparecer submate. ¿Por qué? Porque ya aquí vamos a comenzar a encontrar la presencia del hígado. Ya por debajo del sexto espacio intercostal derecho hacia abajo es mate, porque vamos a encontrar el hígado. Y en el reborde costal izquierdo es hipersonoro, eso se lo voy a mostrar por la presencia del espacio semilunar de Traube, que es donde se encuentra el estómago. Pero eso es mejor verlo en imágenes. Entonces, esto quiere decir que independientemente que sea emitor derecho o emitor izquierdo, esto va desde sonoridad hasta mate. De sonoridad hasta mate. Del lado derecho hay sonoridad, o sea, usted golpea y se oye bastante sonoro, un ruido de alta intensidad, desde la región infraclavicular, debajo de la clavícula, hasta la quinta costilla, ¿sí? Donde comienza la submatidez hepática y ya en la sexta costilla, que es aquí, comienza la matidez. O sea que en la quinta costilla, en este quinto espacio intercostal derecho, hay un área que se llama submatidez. ¿Por qué? Porque todavía conserva algo de la sonoridad, pero ya está en la parte mate del hígado. Entonces, por eso se llama submate, no es del todo mate. Si nos vamos al lado izquierdo, primera, segunda, la tercera costilla, el arco costal tercero, aquí ya comienza la submatidez. Y si es en la mujer, incluso un poco antes, porque está la mama aquí, ¿sí? Y debajo del tercero, ¿sí? Del tercero reborde costal, desde aquí, del tercero hacia abajo, tenemos la matidez. Y esta matidez es porque aquí se encuentra aquí el corazón. Por aquí se encuentra el corazón, entonces esto me da matidez hasta el sexto espacio intercostal. Ahora, en el reborde costal,
En el sexto espacio intercostal hacia abajo del lado izquierdo comienza a haber timpanismo y es lo que se llama el espacio de Traube. ¿Qué es el espacio de Traube? Ustedes lo vieron en anatomía, ¿se acuerdan? El espacio semilunar de Traube, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Nadie, ni contestan. Bueno, seguimos. Yo no sé si es que están ahí o se durmieron. No, la verdad que me preocupa cuando un grupo ni dice no, ni dice sí, ni pregunta, ni nada. Entonces yo creo que están dormidos. Ni colaboran, ni nada. Entonces ahí estamos en cero. Bueno, la clase no solamente la doy yo, ustedes también tienen que intervenir porque esto es de ambos lados. Esto tiene que ser dinámico. De nada sirve que yo esté como un loro hablando aquí y ustedes estén dormidos allá. Y entendieron todo, sí entendimos todo, yo hago el examen y se parten todito. Entonces después dicen que yo que soy mala gente, que no sé qué vaina, que no explico. Pero yo estoy cada ratico digo, ¿entendieron? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Y ni siquiera me contesta, es que ni siquiera me responde. ¿Qué es lo que está pasando? Pregunto yo. ¿Qué está pasando? Estamos ¿Ah? aquí, estamos ¿Cómo? escuchando. No, profe, la verdad es que en mi caso yo no había escuchado de eso de que usted estaba mencionando. ¿No habías escuchado qué? De la pregunta que estaba haciendo ahorita. Ah, o sea, no lo vieron. Pero entonces digan, no, profe, no lo vimos en anatomía y listo. No, O no, no me no. acuerdo. Ya, eso no es un delito. Pero es que no me contestan nada, entonces yo no sé si es que están dormidos toditos. Pónganse pilas. Esto hay que ponerle actitud. Listo, profe. Entonces el espacio semilunar de Traube es un espacio anatómico que se encuentra delimitado con el reborde costal izquierdo por un lado, por encima está la parte lateral e inferior del corazón, por el lado derecho está el lóbulo hepático derecho. Y específicamente hace parte de la cámara gástrica, o sea, del estómago. Como hace parte de la cámara gástrica, el estómago en ocasiones se llena de aire y si nosotros percutimos en esa zona vamos a encontrar un sonido timpánico, por eso se llama timpanismo del espacio de Traube, que se encuentra en este sitio. Si usted no ha desayunado y en el caso mío, por ejemplo, que yo no desayune y siga hablando y no almuerzo y siga hablando, yo me estoy llenando de aire. Y si yo hago una percusión en esta zona, en el espacio semilunar de Traube, lógicamente voy a encontrar un timpanismo aumentado porque hay una gran cantidad de aire en ese sitio. Ahora sí, ¿entendieron cuál es el espacio semilunar de Traube? Sí, Sí, doctor. señor. Sí, profe. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos al plano posterior. Este era el plano anterior. Ahora nos vamos para el plano posterior. Generalmente, la sonoridad en él es menor, en la parte posterior. Y hay unos componentes importantes. En la región escapular, menor sonoridad. La región interescapulovertebral, o sea, entre las escápulas y las vértebras, sonoridad mayor. Y la región que más tiene sonoridad es la infraescapular, la sonoridad máxima. Entonces, vamos acá. Acuérdense que yo les había explicado las líneas anatómicas en la parte posterior. Aquí tenemos la línea vertebral medial posterior. Acuérdense de eso. Y aquí tenemos la línea paravertebral derecha y aquí la línea paravertebral izquierda. Y esta es la línea axilar y esa es la línea escapular y esta es la línea escapular media. Si nosotros percutimos aquí, no vamos a encontrar sonoridad porque estamos percutiendo sobre el hueso. Ah, hay algo importante cuando vamos a percutir para que ustedes tengan mayor capacidad de percutir, es que le dicen al paciente que se ponga las manos adelante como si se estuviera abrazando él mismo. O sea, cruzando la mano derecha al hombro izquierdo y la mano izquierda en el hombro derecho, que se abrace. Eso hace que las escápulas se separen, como estamos viendo aquí. Y ahí entonces vamos a percutir. Entonces, yo les estaba diciendo que las zonas donde, si estamos sobre la escápula, la línea medio escapular, allí no vamos a percutir nada porque ahí no vamos a percutir pulmón porque ahí lo que hay es hueso de la escápula en la zona. Pero en el espacio que se encuentra entre la línea escapular, como puede ser la línea escapular interna, ¿sí?
y la línea paravertebral, o sea, toda esta zona aquí y toda esta zona acá, nosotros podemos percutir y se va a escuchar, lógicamente, la sonoridad pulmonar. Y otro sitio donde también tenemos una buena sonoridad es en la región infraescapular, debajo de las escápulas. Ya. Entonces, en la región interescapular con línea paravertebral y en la región infraaxilar es donde más se va a palpar. También dice aquí, por debajo, óigase bien, llegamos aquí, no, aquí. Y en el octavo espacio intercostal derecho, submate o mate por la presencia del hígado. Entonces, si vamos aquí al octavo espacio intercostal derecho, llegamos aquí hasta el octavo y de ahí para abajo es mate o submate debido a que vamos a encontrar el lóbulo hepático derecho en ese sitio y me da esa matidez. Bueno, eso con respecto a sonoridad en el plano posterior. Esta es la secuencia de percusión. Entonces, en el anterior podemos empezar del lado derecho, de arriba hacia abajo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto. Aquí, de aquí para abajo vamos a encontrar matidez. Aquí en el quinto encontramos submatidez y de aquí para arriba vamos a encontrar sonoridad. En la zona anterior empezamos de arriba para abajo, aquí sonoridad y sonoridad por debajo del segundo y ya en el tercero, aquí por debajo del segundo submatidez y en el del tercero hasta el quinto, el sexto vamos a encontrar que matidez y por debajo del reborde costal izquierdo vamos a encontrar el área semilunar de Traube en el cual vamos a encontrar que timpanismo. Y esa es la parte posterior. Y en la posterior empezamos desde los vértices y miren que vamos haciendo de un lado a otro. Empezamos por aquí, percutimos acá, luego pasamos aquí, acá y así sucesivamente a los lados de la escápula. Si es mucho más adentro, mucho mejor para percutir las zonas donde se escucha mejor, donde se percute mejor en la parte interna de la escápula y también en el borde, en todo el tercio inferior o borde inferior de la escápula, que es donde en ese caso se percute mejor. Acuérdense que la maniobra que yo les dije de las manos aquí acá es para separar la escápula para nosotros poder percutir de mejor forma en ese sitio. Y la sonoridad en el plano lateral. En el plano lateral, la sonoridad es intensa, o sea, estamos hablando de plano lateral por debajo de la axila, toda la parte lateral del tórax. Dice, en el lado derecho disminuye hacia abajo por el hígado, lógicamente, y en el lado izquierdo se hace timpánica por la presencia del estómago y el ángulo esplénico del colon. Ahora vamos a explicar eso. Entonces, esta es lateral y aquí tenemos el lado derecho, ¿no? Lateral derecha. Nosotros establecemos que esta es la línea axilar posterior, esta es la anterior y nosotros vamos a percutir bajando desde la axila hacia acá por la línea axilar media. Percutimos, acuérdense, aquí estamos en el lado derecho. Llega un momento en que llegamos al sexto espacio intercostal. De ahí para abajo vamos a encontrar que matidez, debido al hígado, la presencia. De aquí para arriba vamos a encontrar sonoridad, porque aquí no vamos a encontrar, del lado derecho no vamos a encontrar ninguna estructura, sino que por debajo del sexto espacio intercostal ya vamos a encontrar el lóbulo hepático derecho que se encuentra por aquí, y entonces ya esa sonoridad cambia a matidez. Y del lado, que no tengo la imagen pero del lado izquierdo, como decía aquí, miren, del lado izquierdo, yo creo que tengo otra imagen acá para que vean. Del lado izquierdo, ¿qué sucede? Busquemos aquí. Se hace timpánica por la presencia del estómago y el ángulo esplénico del colon. Entonces, en el lado izquierdo es aquí. Acuérdense que aquí llegamos al tercero, del tercero para abajo es mate por el corazón y luego llegamos al quinto, al sexto espacio y en el sexto espacio intercostal, en esta zona se hace nuevamente submate o incluso sonoro debido a la presencia del estómago y debido a la presencia del ángulo esplénico del colon. Miren ustedes que el colon hace lo siguiente. El colon coge aquí colon ascendente, luego hace colon transverso y entonces el colon transverso y luego baja como colon descendente. Él hace un ángulo aquí y este ángulo que hace el colon aquí se llama ángulo esplénico porque va hacia el vaso del colon. Entonces,
el estómago aquí más el ángulo esplénico del colon me da esa zona de sonoridad que va por debajo del sexto espacio intercostal del lado izquierdo. ¿Me entendieron esa parte? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, por eso dice aquí, y en el lado izquierdo se hace timpánica por la presencia del estómago y el ángulo esplénico del colon, pero se hace timpánica, lógicamente que se hace timpánica por aquí, por abajo de la silueta cardíaca, porque en el quinto espacio todavía tenemos silueta cardíaca, entonces ahí es mate. Ya desde el sexto para abajo se hace timpánico por la presencia de la cámara gástrica y por la presencia del ángulo esplénico del colon. Eso es lo que le había mostrado en la imagen. Entonces, miren que nosotros podemos, de acuerdo a esos sonidos, nosotros podemos inferir cambios en la sonoridad. Vamos a analizarlos de esta forma. Vamos a sonoridad, para diferenciar sonoridad y timpanismo, que son sonidos que se escuchan más alto. Doctor, Sí, para hacer la percusión en el lado lateral, ¿en qué posición tengo que decirle que se ponga o cómo, o sea, cómo le digo que ubique el brazo? listo. Así como está aquí, que es una forma en la cual el paciente levanta el brazo y lo coloca en el hombro del examinador, y el otro se le dice al paciente que se coloque este brazo en la nuca para que quede esa zona libre para nosotros poder examinar. ¿Está claro eso? Sí, señor. Y queda la zona libre ahí. Bueno, entonces vamos a diferenciar lo que es sonoridad de timpanismo para que quede bien claro y matidez de submatidez. Entonces, sonoridad ya es un pulmón que tiene aire normal, es fuerte, un tono bajo pero duración prolongada, pero tiene alta intensidad. Mientras que el timpanismo es cuando ya se hace sobre áreas con abundante gas. Como les he dicho yo, por ejemplo, en el estómago, cuando si nosotros no hemos comido y tenemos abundante gas en el estómago, se produce timpanismo. Cuando la persona dice, aquí en nuestro medio dice que está upado, entonces usted golpea y se oye el ruido, eso es timpanismo. O en los intestinos, cuando tiene gran cantidad de gases, la persona está distendida. En tórax, acuérdese que hay timpanismo en el espacio de Traube, ya habíamos hablado en el espacio semilunar. Es un sonido musical alto, de alta intensidad. El tono es intermedio y es también de larga duración, como la sonoridad. Son muy parecidos, pero este es de más alto tono. Mientras que sonoridad es un tono más bajo, el timpanismo de alta intensidad con respecto al tono. Por ejemplo, en neumotoras, que hay gran cantidad de aire en los pulmones, entonces vamos a encontrar timpanismo en ese sitio. Ahora, submate. ¿Qué es el submate? El submate es un producto intermedio entre sonoridad y matidez. ¿Sí? O sea, por ejemplo, es una variación del mate en la cual no es tan grave. Se oye un poquito, se parece un poquito más al sonoro, pero no llega a ser sonoro. Este tiene mayor sonoridad, el submate, tiene un tono grave. Entonces, por ejemplo, la submatidez hepática, ¿dónde la vamos a percutir? Por debajo del quinto espacio intercostal derecho. Tenemos una zona intermedia. ¿Por qué es una zona intermedia? No es una zona de sonoridad, porque aquí ya casi que es la última parte del pulmón, pero tampoco es una zona de matidez, porque acuérdense que aquí empieza la silueta del hígado. Entonces, por eso es una zona intermedia allí, por eso se llama zona submate, intermedia. Y hay sonoridad pulmonar, o sea, una zona intermedia entre la sonoridad pulmonar y la matidez hepática, por eso se llama submate. Y ya la matidez ya es sobre órganos compactos, por ejemplo, cuando se percute directamente sobre el hígado, sobre el corazón, eso me da una zona de matidez. Por ejemplo, en el pulmón que no hay aire, hay matidez, porque aquí en este caso no estamos percutiendo lo que me produce sonoridad o timpanismo, que es el aire. Es un sonido seco, mate, apagado y tiene muy corta duración. Baja intensidad, tiene tono alto, pero es bajo de intensidad y duración breve. Entonces, esos son los diferentes sonidos percutorios que se presentan de acuerdo a donde nosotros percutimos en el tórax.
Esto para recordar, en cada plano, primero se percute un emitoras, luego percutimos el otro, y por último se realiza la percusión compartida entre un emitoras y otro. Otra cosa que le iba a decir, que de pronto cuando nosotros hacemos el plano anterior, esa percusión se puede complementar con otro tipo de maniobras, como por ejemplo, palpación del hígado y del vaso. Entonces, me explico. Si yo comienzo a percutir y se me prolonga la matidez a la percusión del hígado, o sea que por debajo del octavo espacio intercostal, por debajo del espacio intercostal, sigo percutiendo matidez, quiere decir que lo más probable es que el hígado esté aumentado de tamaño. Entonces, ¿cómo yo corroboro eso? Haciendo una palpación del hígado, la que habíamos hablado anteriormente, que la vamos a profundizar en la próxima clase. Cuando hablemos de abdomen, voy a hacer una palpación del hígado para corroborar si eso es cierto, que el hígado está aumentado de tamaño. Lo mismo del lado del vaso. O sea, estoy complementando una técnica de percusión haciendo una palpación del órgano que yo creo que puede estar aumentado de tamaño. Y ya, cuando usted no detecta ninguna normalidad en el sonido pulmonar, usted coloca sonoridad pulmonar normal. Entonces, acuérdense, para definir percusión, sitio adelante, atrás y la zona axilar o zona lateral. Adelante, esto es un repaso. Emitoras derecho, sonoridad pulmonar, quinto espacio intercostal derecho, ¿sí? Acuérdense, hasta el quinto, de ahí para abajo hay submatidez y debajo del sexto ya es matidez. Pero en ocasiones desaparece la matidez hepática. ¿En qué caso? Cuando el paciente tiene un abdomen agudo o un neumoperitorio, tiene una peritonitis, un abdomen agudo, hay gran cantidad de gases en ese sitio y entonces se desaparece la matidez hepática. Ya no está por debajo del sexto espacio intercostal, no lo vamos a encontrar debido a que hay gran cantidad o acumulación de aire, en este caso, de aire, no líquido, aire. Si nos vamos al emitores izquierdo, acuérdense que tenemos una sonoridad completamente normal pulmonar hasta el segundo espacio intercostal izquierdo. En el tercer espacio intercostal izquierdo ya hay submatidez y de ahí para abajo matidez por el corazón hasta el quinto espacio intercostal. Hay matidez. Por debajo del quinto espacio intercostal volvemos a encontrar sonoridad o incluso timpanismo por la presencia de ¿qué? Del área semilunar de Traube con la cámara gástrica y el ángulo esplénico del colon, que me daría esa zona nuevamente de sonoridad o incluso matidez. En la parte posterior, para recordarles, acuérdense que la zona donde más podemos percutir para encontrar sonoridad es entre el borde interno de la escápula y la línea paravertebral o por debajo de la escápula. Si nosotros encontramos matidez a la percusión en la zona posterior, quiere decir que hay derrame pleural. Hay un derrame de la pleura y el líquido se va hacia la parte del declive, a la parte posterior, y entonces vamos a encontrar matidez, donde normalmente vamos a encontrar sonoridad. Y en la región lateral, o sea, axilar, de la axila hacia abajo, no es línea medio clavicular, porque aquí me equivoqué, es línea medio axilar, ¿oyeron? Para que corrijan. Entonces, manos sobre la nuca, como le dije yo al compañero ustedes, para nosotros ver toda la zona de esa axilar y comenzamos a percutir de arriba hacia abajo a través de toda la línea medio axilar. ¿Sí? Vamos a encontrar que sonoridad del lado axilar hasta el sexto espacio intercostal derecho. Sí, del lado derecho, si percutimos del lado derecho, vamos a encontrar lógicamente sonoridad hasta el sexto, de ahí para abajo matidez hepática. Y, óigase bien, y del lado izquierdo vamos a encontrar sonoridad hasta el noveno espacio, del sexto espacio intercostal, o sea, apenas pasamos el corazón, vamos a encontrar desde el sexto al noveno, vamos a encontrar sonoridad por el espacio semilunar del trago y por el ángulo esplénico del colon. Y ya del noveno espacio intercostal hacia abajo vamos a encontrar la matidez, pero del vaso, o sea, matidez esplénica. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, continuamos. Auscultación. Auscultación de tórax. Entonces, ¿qué es lo que todo este poco letra aquí se traduce en algo? Lugar tranquilo, sin ruidos,
sin movimientos bruscos. Paciente, la posición mejor es sentado, aunque si se puede ser acostado, se hace acostado la ocultación. Y no utilizar ropa en esa zona, sobre todo si son tela de seda, porque eso genera que se resbale el diafragma del fonendo y entonces vamos a escuchar ruidos que no existen o vamos a pensar que son ruidos respiratorios anormales. Zona tranquila y que el paciente esté en posición sentado y que en lo posible no tenga ropa en la región del torso para nosotros poder hacer una buena ocultación. Otra cosa importante también es que debemos utilizar el diafragma. Acuérdense que los fonendos biauriculares tienen una zona que es más ancha, que es el diafragma, y la otra que es la campana. Acuérdense que el diafragma está diseñado para ruidos de tono alto. Entonces, ese es el que vamos a utilizar porque los pulmones, los ruidos respiratorios son de tono alto. Entonces, vamos a utilizar el diafragma para la ocultación respiratoria. ¿Sí? Que la persona examinada respire de forma regular y concentre la atención en los ruidos respiratorios normales. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales elementos? El murmullo vesicular. Entonces, en el murmullo vesicular vamos a determinar el ritmo, intensidad, el tono y el timbre. Con que escuchemos el murmullo vesicular es suficiente. Entonces, dentro de esos ruidos respiratorios normales tenemos un soplo glótico, que vamos a verlo ahora, murmullo vesicular y la respiración broncovesicular, que es casi que lo mismo de arriba hacia abajo. Lo que pasa es que cambia de posición. Es lo mismo porque el aire es el mismo que viene de arriba hacia abajo. Entonces, en ese orden de ideas tenemos el soplo glótico, también llamado soplo laringotraqueal o laringotraqueal, que pasa de la laringe a la tráquea, por eso se llama soplo glótico. ¿Dónde se oculta mejor? Debajo del cartílago cricoide. Para no embolatarnos, se oculta te coloca el diafragma del fonendoscopio ahí en la tráquea y ahí lo escucha. Es inspiratorio y expiratorio, lógicamente, porque es un ruido intenso que me determina el paso del aire a través de la tráquea. Y por eso que es tanto en inspiración como expiración. Yo esto decidí no clasificarlo de esta forma porque esta localización lo que hace a ustedes es embolatarlo, sino que me voy directamente a la imagen acá. Entonces, tenemos un ruido que se llama soplo laringotraqueal o soplo glótico. Ese soplo glótico, ¿dónde podemos ocultarlo? Lo podemos ocultar. Primero lo podemos ocultar en la región anterior, lo vamos a ocultar en la tráquea, por debajo del cartílago cricoides. Y en la parte posterior, a la altura de la región cervical, segunda, tercera vértebra cervical. Ahí donde lo vamos a ocultar mejor. Listo. Ahora, ustedes van a encontrar el ruido respiratorio, que es el broncovesicular, se compone de ruido laringotraqueal o soploglótico y el murmullo vesicular. Y el otro que tenemos es el murmullo vesicular. El murmullo vesicular lo podemos encontrar en cualquier parte del pulmón. Es el murmullo vesicular. Si ustedes recuerdan, en los ruidos que también tienen, que se les enviaron los audios, encontramos que ahí aparece, el primer ruido que aparece es el murmullo vesicular o ruido pulmonar normal, que es el ruido que aparece en la entrada y salida del aire del pulmón. Y eso podemos ocultarlo en cualquier sitio del pulmón. Podemos ocultar el murmullo vesicular. Entonces, ahí está, llamado también ruido respiratorio de Laennec, así se llama, o respiración vesicular. ¿Dónde vamos a escuchar mejor el murmullo vesicular? Se puede, oígase bien, se puede escuchar en la mayor parte de los pulmones el murmullo vesicular, pero donde mejor lo escuchamos es ¿dónde? En la región debajo de la axila, en la región debajo de la escápula, en las regiones infracapulares y debajo de la clavícula. O sea, son regiones importantes, fíjense ustedes, y no tienen, o sea, no es coincidencia de que estas regiones son donde mejor se percute. ¿Se acuerdan? En la región debajo de la axila hay una buena percusión porque ahí donde más encontramos ¿qué? Donde más encontramos aire del pulmón, donde llega la percusión. Debajo de la escápula, acuérdense que yo les había hablado, cuando hablamos de que al percutir la zona posterior, la zona donde más encontramos percusión es debajo de la escápula y también debajo de la clavícula, porque debajo de la clavícula está el primero y segundo espacio intercostal y ahí es donde más se escucha la sonoridad. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que eso no es casualidad.
El murmullo vesicular, lógicamente, lo vamos a encontrar en los sitios donde más podemos nosotros percutir que hay aire, que es infraaxilar, infraescapular e infraclavicular. Sobre todo en los dos primeros, y la infraclavicular en los dos primeros espacios hacia afuera, ahí es donde vamos a encontrar mejor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería que me entendieran con respecto a que tenemos dos ruidos que son normales, que es el murmullo vesicular y el otro que es el soplo laringotraqueal o soplo glótico. Entonces, con respecto a la auscultación, acuérdense, murmullo vesicular, que es el ruido normal, auscultación simétrica, vesicular, o sea, si auscultamos un pulmón, luego auscultamos el otro. ¿Dónde vamos a encontrar mejor? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Dónde puede usted auscultar mejor el murmullo vesicular? Entonces usted dice, yo lo puedo auscultar mejor en la región infraclavicular, una importante, en la región axilar y en la región por debajo de la clavícula, infraclavicular, infraescapular y en la región axilar. Ahí es donde mejor se oculta el murmullo vesicular. Y el soplo laringotraqueal, paso del aire por las cuerdas bucales, hace ruido y usted lo puede ocultar ¿dónde? En la región de la tráquea, por debajo del cartílago cricoides. Y ya el sonido broncovesicular entre las dos clavículas. Si quiero escuchar, si quiero hacer una letra más menuda, una variación del murmullo vesicular se llama sonido broncovesicular. Ese se oculta donde entre las dos clavículas, pero eso normalmente no lo ocultamos. Lo que ocultamos son estos dos de arriba. Bueno, eso con respecto. Ahora vamos a hablar sobre la ocultación de la voz. Así como nosotros le dijimos al paciente en la palpación que dijera 33 y nosotros íbamos a palpar las vibraciones que produce al decir 33 sobre las cuerdas vocales y que se transmiten a la pared del tórax, ahora también nosotros podemos auscultar esas vibraciones. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer usted? Entonces usted coge, se pone en fonendo y ausculta esas zonas donde usted puede auscultar mejor, que es en la región axilar o en infraescapular o infraclavicular. Usted comienza a auscultar allí y usted comienza a escuchar el murmullo vesicular. Entonces, en ese momento que usted esté auscultando ahí, le dice al paciente que diga la palabra 33, la palabra mágica. ¿Qué es lo normal? Óigase bien. Lo normal es que cuando usted esté auscultando el pulmón y usted le dice al paciente que diga 33, usted no debe escuchar nítida la palabra 33. Se escucha borrosa. Eso es lo normal. Ahora, si usted está ocultando en un sitio y usted ve que al cambiar a otro sitio aumenta de intensidad, diferente al sitio anterior, si aumenta en intensidad, eso se llama broncofonía. Sí, aumenta de intensidad con respecto a otra zona que usted esté ocultando del pulmón. Ahora, si se entiende, porque acuérdense que no debe ser nítido, pero si usted entiende claramente lo que el paciente está diciendo, 33 se llama pectoriloquia. Y si incluso se le dice al paciente que me diga muy bajito, al cuchicheo me diga 33, y usted entiende, aún así se llama pectoriloquia áfona. Entonces son tres componentes importantes que me van a hacer el diagnóstico a mí de condensación pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que hay una masa, hay una condensación neumónica, hay pus en ese sitio y eso hace que genere una barrera que se transmita el sonido y se escuche nítido. Las ondas sonoras se escuchan nítidas porque se estrellan contra esta barrera que es una condensación que hay allí. Hace que se aumente. O sea, eso se llama que se aumente, se llama broncofonía, que se entienda, se llama pectoriloquia, y que incluso al cuchilleo, nosotros entendamos bien, se llama pectoriloquia áfona. Si se encuentran estas tres cosas, lo más probable es que nosotros estemos en un paciente que tiene una masa o tiene una condensación, aunque el bronquio esté permeable, pero hay una condensación en ese sitio. ¿Sí me entendieron esta parte, estos términos? Sí, sí, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Y si encontramos estos tres tipos de situación, broncofonía, pectoriloquia, por causa de una masa o pulsa, ¿qué se debe hacer? ¿Que se le manda una radiografía? Una radiografía enseguida. Por lo menos una radiografía al paciente, ¿ya? Si es una neumonía, se observa ahí. Ahora,
Eso también tiene que ver con la clínica del paciente, porque si el paciente viene con dificultad para respirar, y viene con fiebre, y viene con escalofrío y todo eso, pues lo más probable es que nosotros lo corroboramos con el examen de que puede ser una neumonía, pero hay que hacer el examen físico, y mientras usted hace el examen físico y encuentra esto, pues eso le da más criterio a usted para, si se encuentra en un sitio donde no hay que hacer la radiografía, hay que remitir al paciente para por lo menos hacerle la radiografía, además de los otros exámenes de laboratorio como hemograma y todo esto. Y lo otro es la ocultación de la tos. También usted se coloca ahí en los sitios donde está ocultando y le dice al paciente que tosa. Si la tos es seca, no hay movilización de secreciones. Si el paciente tiene gran cantidad de catarro, ahí cuando el paciente tose, usted va a escuchar esa movilización de secreciones a nivel y ya se altera el murmullo vesicular. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a revisar con respecto a el examen físico del tórax. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta Ahora todo claro. con respecto a los sonidos percutorios. Si nosotros pudiéramos hacer como una especie de escala con respecto al tono, o sea, yo la pondría así, sería entre, o sea, de mayor a menor tono. ¿Sí? Timpánico, sonoridad, submatidez y matidez. Dígame Sí. si me equivoco. Sí, sí, claro. O sea, el timpánico es el que más se escucha. ¿Sí? Sí, sí. Luego el submate, que es algo intermedio, y el mate, que no genera mucho sonido y es muy cortico el sonido. Sí, y en caso de la sonoridad, ¿no estaría entre timpánico y submatidez? La sonoridad, bueno, sí, hay una zona gris de sonoridad que puede, pero ya el timpánico se escucha más duro que la sonoridad. Es un sonido Sí. alto, de alta intensidad. Me está indicando que hay gran cantidad de aire, mientras que la sonoridad es un sonido completamente normal, no está aumentado. Mejor dicho, el timpanismo no es más que una sonoridad aumentada, ¿sí? Y el submate es una sonoridad disminuida, para que me entiendas un poquito más. Creo que me entendiste la relación que te quise dar ahí, ¿no? Sí, la entendí. Gracias. Bueno. ¿Preguntas? Doctor, ¿y es posible que en una zona donde se debería escuchar un sonido timpánico se escuche matidez? Si el paciente, o sea, te voy a dar un ejemplo O específico. viceversa. Si el paciente tiene un carcinoma gástrico y tiene una masa en el estómago, tú encontrarías timpanismo ahí en el estómago, en la zona, en el espacio semilunar de Traube. No, sería Allí matidez. matidez, ¿sí? Si el paciente tiene un tumor en el vértice pulmonar, que normalmente nosotros percutimos el vértice pulmonar, supongamos el lado derecho, primer y segundo espacio, que esos son allí sonoros. Si el paciente tiene una neumonía allí en el vértice pulmonar, ¿tú crees que encontraría sonoridad ahí? No sé. Ojo lo que estoy diciendo. En el primer y segundo espacio, ya sea del lado derecho o izquierdo, ¿qué sonido encontramos cuando percutimos? Timpanismo, ¿no? Timpanismo si hay mucho, en el caso de un neumotórax, pero en lo normal es sonoridad. Acuérdense, sonoridad. Sonoridad. ¿Sí? ¿Ya la cogieron? Bueno, entonces, si el paciente tiene una neumonía en el vértice pulmonar del lado derecho y usted percute el segundo espacio intercostal derecho, ¿encuentra sonoridad? No, ¿Qué encuentra? matidez. Matidez, porque lógicamente ahí hay una condensación neumónica y ahí en esa zona no está disminuido el aire y entonces lo que vamos a encontrar es matidez. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que determinar. Según la percusión, podemos hacer diagnóstico o una impresión diagnóstica, una patología donde normalmente, ahora, si ustedes, por ejemplo, lo que yo les hablaba en la clase pasada, si usted percute la zona del corazón, que normalmente es del tercero, por debajo del tercer espacio intercostal hasta el quinto, eso es una zona mate. Pero si usted tiene, por ejemplo, un enfisema, acuérdense que se comienza a perder la matidez del corazón porque hay gran cantidad de aire en el pulmón y esa matidez es reemplazada por timpánico. Y así sucesivamente podemos hacer
¿Está claro? Claro, profe. Sí, doctor. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Vamos aquí a verlo, el listado. Bueno, este grupo cada día asiste menos gente. Apenas asistieron 16. Voy a registrar los que no asistieron. 16. Vamos a imprimir, a descargar la lista de asistencia. Ya creo que la otra semana tengo la lista oficial. Yo tengo la lista de asistencia aquí, pero ya la otra semana debo tener la lista porque yo creo que hasta hoy hay matrículas ordinarias. Claro que después siguen las ordinarias hasta diciembre. Pero hasta hoy hay ordinarias, entonces ya puede uno descargar por ELISA, pero yo llevo el listado acá de los quienes han asistido y quienes no nos han asistido. Bueno, aquí entró otro, hay 17. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Listo. Jóvenes, nos vemos entonces la otra semana. Chao. Muchas gracias. Listo, Bueno, profesor. ahora tiene el grupo 1643 a las 9. Profesor, qué pena antes Sí. que se vaya. Sí. ¿Cuándo tenemos parcial nosotros? Ya yo les dije, porque entonces tú no asististe a clase esta mañana, ya Daniel Ramos no asistió. No, profe, sí entré. Sino que Entonces estabas dormido. Tarde. Estabas No, dormido. 5 minutos tarde. Entonces tienes la falla, porque después de 5 minutos tiene falla. Te desataste tú mismo, mano. Pero qué pena, profe. Compañeros, No. díganle cuándo es el examen y cuándo es el quiz. El parcial es el miércoles 16 Perfecto. y el quiz es el 9 de septiembre. Todos dos son a las 6 a.m. Listo, perfecto. Listo, así es, Listo, así que gracias. se habla. Chao. Chao.